Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por salvarnos, por cuidarnos día a día, Señor. Reconocemos nuestra debilidad delante de ti, Señor. Y queremos pedirte que tú crezcas en nosotros, que nosotros menguemos, que tú puedas crecer en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Que podamos ser uno en ti, Señor. Mi voluntad a ti, Señor, a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar, ¿para qué? Para que crezcas tú.
ser igual. Ya no quiero ser igual. Te lo pedimos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay, Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. pon en mí. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
de ti día a día. Necesitamos más de ti en esta mañana. Necesitamos que tú, de una manera específica, nos hables a cada uno en particular. Tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Tú sabes cuál es nuestra situación actual. Tú conoces nuestros corazones mejor que nadie, Señor, mejor que aún nosotros mismos, porque tú nos creaste. Padre, llévate la gloria y la honra en todas las cosas en esta mañana. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a comprenderte, a exaltar tu nombre en medio de cualquier dificultad, de cualquier situación, Dios. Te damos gloria y honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Mira, Iris, que pase por aquí. Sí, el micrófono. Eso ya se puede poner. Vale. Amén. Perfecto, maravilloso. Iris me comentó en su momento que ella quería cantar y de verdad que
¿qué canción te sabe? Entonces se sabía casi todo el repertorio que cantamos en la iglesia. Entonces, no, vamos a cantar algo diferente. Entonces, de verdad que le damos gracias a Dios por su disposición. Tiene buena voz, entona muy bien, así que ánimo, que siga adelante. Muchos dicen que los niños son el futuro, pero yo digo que son el presente y el futuro. Amén. Porque miren que Dios lo usa así, verdad que es una bendición el escuchar, le pone uno la carne de gallina, ¿cierto? Porque a ver qué otro niño se anima más adelante también y sigue el ejemplo de que y se pueda parar acá también y empezar a glorificar el nombre del Señor desde muy pequeño, porque sabemos que hay muchos niños que tienen voz para cantar, entonces así como cantan canciones del mundo, mejor que canten canciones a Dios. Amén. Les animo a los chiquitines y a los adultos también, porque yo he escuchado por ahí adultos con una voz, pero que están ahí sentaditos, no sé qué están esperando. Ya los chiquititos, Iris les dio ejemplo, entonces esperemos que se animen. Voy a pedirle a los sugieres que pasen por aquí para recoger la ofrenda, así con ese mismo ánimo que alabamos al Señor, también con ese mismo ánimo, con esa misma gratitud, vamos a ofrendar. Recuerden, no damos para que Dios nos dé, damos porque ya Dios nos ha dado, amén. Y yo creo que ya mucho, porque es verdad que Dios está bendiciendo a muchos con empleos, entonces seamos agradecidos. ¿Quién va? Bueno, en agradecimiento al Señor nos vamos a disponer a ofrendar. Sí, amado Dios y Padre de la Gloria, gracias por el nuevo día que tú nos regalas, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Ahora que nos disponemos a ofrendar de lo que tú ya nos has dado, Señor, para la extensión de tu reino, Padre amado, bendice estas ofrendas, Padre de la Gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mientras que los hermanos recogen la ofrenda, si hay uno o dos testimonios, es el tiempo para que pasen aquí y den algo de que el Señor haya hecho en sus vidas o que esté haciendo. Quería también saludar a Valentina que nos está visitando. Nos alegramos de tenerla hoy con nosotros, aunque sea por poco tiempito, pero bienvenida. Hola. Hola, buenas, espero que estén bien. Me llamo Juan Carlos y resulta que el otro día, yo tengo que compartirlo porque así me sentí cuando me pasó. Yo trabajo en el Telepizza y el otro día trabajando me sucedió algo que no me sucedió una vez, sino me sucedió 2 veces seguidas. Alguien que no cree en Dios me diría que sería casualidad, pero 2 veces seguidas, en el mismo día, lo vi demasiado increíble. Además de que justito antes había pedido a Dios que me ayudara, porque a mí me suelen gritar en el trabajo, no porque yo lo haga mal, pero son así. Y había pedido a Dios que me ayudara para hacer mi trabajo bien y que no me gritaran. Pues resulta que el primer domicilio que me ponía el ticket que te lo tenía que llevar a Puerto Laja, que está más o menos con la moto esa, el ciclomotor, está a una media orilla, 45 minutos. ¿Qué pasó? Que empecé a ir a Puerto Laja por la rotonda de arriba y de repente cogí y la moto se me paró yendo para Puerto Laja, antes de llegar a la gasolinera que está afuera por la Honduras, mucho antes. Pues dije, ¡buah! Ya me van a gritar. Tuve que llamar por teléfono para decirle, porque yo no entiendo de moto, y para decirle a mi jefe qué pasaba.
Cuando llamé a mi jefe le digo, no, que me pasó esto. Me dice, eso es una piecita, tienes que colocarla, se coloca fácil. Y digo, bueno. Y me dice, bueno, yo te lo hago. ¿Dónde estás? Y le digo, yendo para Puerto Laja. ¿Qué me dijo él? Me dice, no, que ese ticket está equivocado, es aquí arriba, en la carretera de La Solana. Y yo estaba yendo para Puerto Laja. Pues gracias a que me dijo eso, casualidad, no lo sé, justito se me paró, tuve que llamarlo y me dijo eso. Y nada, coloqué la pieza fácil y digo, guau, ahora tengo que coger la rotonda de la Honduras para venir de nuevo a Puerto. ¿Qué pasó? Que cuando empiezo a ir con la moto veo que hay una bifurcación hacia la derecha que me lleva para Puerto enseguida. Guau, pues mira, increíble. Llegué de nuevo a Puerto rapidísimo. O sea, podía haber tardado media hora y prácticamente no, tardé unos 5 minutos más. Llegando a Puerto, me perdí después para encontrar la casa. Pero, ¿qué me pasó? Tuve que coger la rotonda de nuevo porque era aquí arriba, tuve que coger la rotonda de aquí del cuartel militar y bajando, cogí un valle y la moto se me volvió a quedar tiesa. Y digo, ¡buah! Otra vez. Me quedé parado enfrente de un parque. Digo, bueno, coloqué la piecita, yo no me había dado cuenta de nada, vale. Cojo de nuevo otra rotonda y llego a la casa. Pero como no sabía, yo tuve que llamar al hombre. Llamo al hombre, el hombre baja, la pizza estaba un poco fría ya porque había llegado un poquito tarde. Vale, le doy la pizza al hombre y cuando me doy cuenta, miro donde estaba la casa, donde estaba yo, y cuando miro al frente, veo el parque donde se me había quedado quieta. Podía haber ido, desde cuando se me quitó la bujía, podía haber ido directamente y hubiese ahorrado 5 minutos, pero como yo no me di cuenta de eso, pero son las 2 primeras veces que la moto me ha dado algún problema, y las 2 últimas. Y gracias a eso no fui a Puerto Laja, porque me hubiese tardado 45 minutos. En 45 minutos salen unos 4 pedidos, y como llega alguno tarde, a lo mejor el cliente ya no lo quiere, y me hubiese tocado pagarlo a mí. Y ha sido las 2 únicas veces que la bujía, que es la piecita que se iba, me ha fallado a mí. Y justo antes había pedido a Dios que me ayudara porque no quería llegar tarde. O sea, yo sinceramente lo vi increíble. O sea, me quedé impactado y me dije, esto tengo que contarlo porque esto, cualquiera que no crea en Dios dirá que es casualidad, pero 2 veces en el mismo día y seguido. Y con esto siempre digo yo la misma duda, digo, quien no cree en Dios es porque no quiere, porque siempre está la misma excusa de, no, es que si yo no lo veo, no lo creo. Y yo me quedo muchas veces pensando, claro, entonces si no lo ves, no lo crees, entonces la mayoría de las cosas del mundo, tú no crees en el mundo entonces, porque la mayoría de las cosas no se saben nunca, no se tiene una explicación lógica para algunas cosas. La gente sinceramente, que los científicos o la gente que no cree en Dios porque dice esas cosas, sinceramente, entonces ellos mismos no existen, es lo que creo yo. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias, Juan Carlos. Es cierto, ¿no? Lo que él dice, el aire, lo sentimos pero no lo vemos, pero sabemos que está ahí, ¿no? ¿Alguien más quiere contar, dar algún testimonio o ya? Bueno, entonces damos un paso a la palabra. Afilen los cuchillos y los tenedores para el trato especial que tiene Dios para nosotros. Me pido al pastor Andrés que pase por ahí. Amén. ¿Se escucha? ¿Cómo están ustedes? Bien, creo que debieran bajarle un poquito. Bienvenidos a todos otra vez a este lugar de adoración cristiana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra y creo firmemente que como pastores estar en esta situación, llevar una palabra de ánimo, llevar una palabra de consuelo es fácil, llevar una palabra que les guste a todos es muy fácil, porque en muchas ocasiones a la gente le gusta que le digan lo que quieren escuchar.
Gracias a Dios que eso no pasa aquí en esta congregación. Yo he aparcado el coche lejos por si acaso. No me he mudado todavía. Y de verdad que estaba pidiendo a Dios, recordaba cuando Jesús le pedía al Señor que pasara de él esa copa, ¿no? Y no la pasó, la enfrentó, siguió adelante. Y yo de verdad que le pedía al Señor que pasara de mí esta copa, pero como pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de predicar su palabra, de predicar el todo, no una parte, sino toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces vamos a ponernos en marcha porque Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros hoy. Yo quiero pedirle a alguien que voluntariamente quiera orar por esta palabra que va a ser específica para nuestros corazones. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así que alguien que ore, que se ponga en pie y que ore por la palabra que va a ser predicada. Padre del cielo, tú sabes cuál es nuestra necesidad, mejor que nosotros mismos. Por eso te rogamos, Señor, en esta mañana, que tú que lo sabes todo, nos hables a cada uno en particular conforme a tu misericordia. Señor, que tú pongas palabras en tu siervo, que cada una de las palabras que salgan de su boca vengan de ti, Señor. Que podamos salir de aquí, de este lugar, sabiendo que tú nos has hablado a través de tu siervo. Padre, queremos comprometernos delante de ti, aún antes de oír tu palabra. Queremos comprometernos a recibirla. Y queremos comprometernos a practicarla, Señor. Porque sabemos que todo lo que tú nos dices es bueno para nuestras vidas. Te glorificamos por ello y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero hoy hablarles de la inmadurez. Cuando estaba preparando el mensaje, me recordé de una frase que decía una amiga que es muy inmaduro. Yo quiero hablarles de esto, porque todos, de alguna manera, hemos sido inmaduros alguna vez en nuestra vida, ¿o no? Todos. Hemos pasado por ciertas etapas en nuestra vida. Cuando nacemos, estamos bebés, luego pasamos a ser niños, crecemos un poco, pasamos a ser niños, luego de la niñez pasamos a la adolescencia, que muchos están en ese proceso, pero todavía, como nos falta crecer, nos falta ser maduros, nos falta como adolescentes en muchas ocasiones madurar. Y no quiere decir, porque hay muchos adolescentes que creen que ya se lo saben todo, que son muy maduros, y eso en muchas ocasiones no es así. Luego pasamos de esa adolescencia que adolece de madurez, lo pasamos a ser adultos. Y los que ya somos adultos, estamos en donde estamos y se espera una madurez por nuestra parte. Se espera de los adultos que actúen realmente como lo que son, no como bebés, porque se imaginan a un adulto caprichoso o rencoroso o cualquier otro adjetivo, actuando como un bebé, ¿se lo imaginan? ¿Han conocido a alguien así? ¿A adultos de esa manera? Demandando atención. ¿Se imaginan un adulto así, como los niños? Pues los hay, de haberlos haylos. Es normal que en una familia, cuando llega un nuevo integrante, lo normal, por ejemplo, cuando nació Victoria, nosotros evidentemente también nos ocupábamos de Samuel, pero toda la familia se agolpa al más pequeño. Evidentemente, cuando es una familia grande, se espera que los más grandes cuiden de los más pequeños. Se espera que el más grande cuide del recién nacido, del bebé, y que el más grande ayude en las tareas de casa a la madre. ¿Por qué? Sencillamente porque la madre el bebé requiere mucha atención de su madre, de sus padres, y es necesario que en ese sentido el niño también ayude cuando hay una familia donde hay un nuevo integrante. Es necesario que los mayores en casa ayuden a los que están más pequeños, ¿o no?
que sean de buen ejemplo. Lo normal es eso, que las personas conforme vayan avanzando en edad, también avancen, como se espera, en madurez. Y que se comporten conforme a su edad. Pero, por desgracia, en muchas ocasiones no pasa esto. A veces ciertos padres o algunos padres, como decía, se comportan como niños. Y los niños, a veces he visto casos que los niños velan más que los padres. O sea, los niños vienen a ser padres de los padres, en vez de ser al revés, los padres cuidar a los hijos. Muchas ocasiones pasa eso. Por eso, si vemos la Biblia entera, si vemos la historia de Jesús, vemos en la palabra de Dios que Él nació en un pesebre, creció, se desarrolló, pasó por esas etapas, fue adulto hasta que murió en esa cruz, fue crucificado. Pero vamos a la palabra, Lucas 2, 5, 2. Lucas 2, versículo 52. Y allí vamos a ver que Jesús no solo crecía, sino también que se desarrollaba, era maduro. Lucas 2, versículo 52. ¿Lo tienen? Lucas 2, 52. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, lo que quiere decir inteligencia, crecía en conocimiento, crecía en discernimiento y en estatura, es decir, en años, en edad. Dice en gracia, en bondad, misericordia, en estimación. ¿Para qué? Para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía y a medida que iba creciendo, iba madurando. En gracia para con Dios y para con los hombres. Pero no siempre es así. No siempre los adultos maduran en este sentido. Y esto pasa no solamente en el terreno de lo natural, sino también pasa en el plano espiritual. No solo pasa en el plano físico, sino, como les digo, en el seno de la iglesia. Y evidentemente todos hemos pasado por esa etapa de inmadurez, no solo de manera natural, sino también de manera espiritual, porque hay una inmadurez, de alguna manera, por decir una frase, de una manera natural. Es normal hasta cierta etapa, es decir, que se espera del nuevo, es la inmadurez que se espera del nuevo, de la persona que es recién convertida, que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, que va dando pasos hacia adelante, que poco a poco se va comprometiendo, a veces mete la pata, pero llegado a un tiempo, esa inmadurez natural pasa a una madurez. ¿Cuántos lo creen? Y eso suele pasar. Pero de alguna manera hay otra clase de inmadurez, que es una inmadurez que es innatural. ¿Cuál es esta? Aquella que tienen aquellas personas que día tras día, año tras año, o sea, se espera un crecimiento de esas personas. Ya somos nuevos, Cristo nos redimió, somos nuevos creyentes, pero a medida que pasa el tiempo, debemos ser maduros. Y esa madurez innatural nos habla de aquellas personas que, teniendo mucho tiempo en la congregación, mucho tiempo en una iglesia, mucho tiempo conociendo de Dios, no solo no maduran, sino que son tropiezo para aquellos que van creciendo. Porque no dan buen testimonio, porque no hablan conforme a la voluntad de Dios. ¿Han visto personas así? Yo en este caso les voy a ser sincero. Yo no voy a decir esa ironía que dice, esto no pasa aquí. A veces pasa. Y por eso vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de que esto no es correcto y que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vayamos a Hebreos 5, para meditar ahí una porción de la Biblia que vamos a ver y que nos habla justamente de este tema. Muchos en la congregación pasan los años y los años,
A veces pasan décadas, personas asistiendo a una congregación y parecen, escuchen bien, parecen maniquíes. ¿Han visto un maniquí? Cuando van a una tienda, que están allí, pareciera como si estuviesen así. Muchas personas que año tras año vienen a la congregación, parecen maniquíes, porque no se mueven. O robots que están programados para decir dos cosas: sí y amén. Que el diablo lo destrozó y lo llevó al infierno. Sí, amén. No se dan cuenta, no son conscientes a lo que dicen, porque son inmaduros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 5, vamos a leerlo desde el versículo 11 hasta el 14, para leer todo el contexto. ¿Lo tienen? Hebreos 5, del 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche. ¿Y no de qué? No de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es maduro, es inexperto en la palabra de justicia, porque es un adulto, porque es un niño. Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Eso es palabra de Dios. Y en este pasaje vamos a meditar en esta mañana. En este pasaje vemos que el autor de Hebreos se refiere a esa debiendo ser ya maestros. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el maestro? Aquí hay algunos maestros. Mi madre fue maestra. Aquí hay algunos maestros. ¿Qué creen ustedes que es un maestro? Un maestro es el que enseña, el que instruye, el que guía, el que se debe conducir de una manera ordenada, de una manera recta, ¿verdad que sí? Así nos habla de eso, pero dice también, es difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Dice la palabra de Dios que el maestro es el que debe compartir, es el que debe dar ejemplo. No nos habla en este pasaje del que aprende o del que recibe, es decir, del receptor, no nos habla de eso. Nos habla del maestro, de la persona que instruye, de la persona que guía, que debe compartir lo que ya ha aprendido. Dice la palabra de Dios en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros. Y voy a ser muy claro. Muchos de ustedes ya deben ser maestros. Y no es un mensaje que debe quedarse en el terreno de estas cuatro paredes de la iglesia Berea. Muchas de las personas que nos ven por internet tienen mucho tiempo asistiendo a una congregación, tienen mucho tiempo estudiando la Biblia, ya deben ser maestros. Los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, ya debemos ser maestros. Ya deben ser maestros. Debiéramos o debieran tener una madurez tal o necesaria para enseñar a otros, para compartir lo que saben, para compartir lo que han aprendido, para compartir lo que han recibido del maestro. Dice la palabra de Dios que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de tomar leche. Y la leche, nosotros sabemos que la leche es para los bebés, porque necesitan los diferentes nutrientes y componentes que tiene la leche para poder crecer. La leche es para los bebés, la papilla.
Muchos de ustedes ya deben ser maestros, pero a veces la papilla se les atraganta. Y ya no hablo de, hay mucha gente que ha venido a la congregación de otras congregaciones, que han pasado años en las congregaciones, pero todavía tienen necesidad de leche. Son inexpertos, debiendo ser ya maestros, debiendo enseñar a otros. No lo hacen, porque son inexpertos, como dice la palabra de Dios. Porque el maestro realmente no tiene necesidad de leche. Eso pasa en la vida secular. Por ejemplo, si yo estudio peluquería y quiero ser peluquero, el primer corte de pelo evidentemente no me va a salir tan bien, ¿verdad que no? Se espera que con la madurez, con la práctica, con el tiempo, relacionándonos con otras personas y también practicando, lo lógico es que ya yo no trasquile a nadie, ¿verdad que sí? Pasa en la cocina, por ejemplo. Yo puedo dar testimonio de que mi esposa es una buena cocinera y ya no se tarda tanto como se tardaba antes. Yo recuerdo que una de las primeras comidas que ella me hizo estuvo desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Le quedó buenísimo, pero yo estaba muerto. Ya estaba casi, y ahora no se tarda. Buena cocinera. ¿Por qué? Porque se ejercitó, practicó, se esforzó. ¿Qué pasa con los pintores? Ramón es pintor, buen pintor, pero él no pinta ahora como pintaba antes. Al principio le costaba un poco, le quedaba el rodillo que se le marcaba, ahora no. Y él sabe hacer muchísimas otras cosas. Pero cuando comenzó, era un inexperto, era un inmaduro en la pintura. Pero ahora, él pinta muy bien, él ya es maduro, ya él creció, se desarrolló. Y si aplicamos estos ejemplos al plano espiritual, debería ser lo mismo. Nosotros como cristianos, en nuestra relación personal con Dios, día a día, que debiéramos tener, en nuestra comunión con el Maestro, se debiera notar un cambio, debieran ser ya maestros, pero muchas veces este cambio no se produce. Si alguien comienza a tocar la guitarra, como yo, por ejemplo, yo no toco como toca Jesús o como toca el pastor. Tengo que practicar, tengo que ejercitarme para llegar a ser un buen guitarrista, ¿o no? Paco de Lucía, sus últimos discos no eran iguales que los primeros, porque había una progresión, se espera de cada uno de nosotros, evidentemente, si aplicamos eso como cristianos, que debe haber un progreso, que debe haber un avance, que debe haber un crecimiento. Pero a veces, debiendo ser ya maestros, como dice la palabra de Dios, tenéis necesidad de leche, de que se os instruya otra vez en los rudimentos, en el ABC del Evangelio. Y esto no debe ser. Se espera que un cristiano que lleva mucho tiempo en una congregación, se espera que dé frutos. Pero a veces los frutos de muchos de los que están aquí se diluyen, pasa desapercibido. Y los que están comenzando, que van dando pasos hacia adelante, esos no solo se los llevan por delante, sino que estos inmaduros son piedra de tropiezo para esos que van comenzando en el Evangelio y que tienen a lo mejor aún mayor compromiso que ellos. Pero es necesario que pasajes como estos los meditemos, analicemos, pensemos, porque pasajes como estos nos habla de que debe haber una progresión en nuestra relación con Dios. Es un deber como cristianos que llegados a cierta etapa de nuestra vida, nosotros, en vez de esperar que se nos enseñen y demandar tiempo, ocupar ese tiempo para dedicárselo a los nuevos, enseñar a otros, instruir a otros,
en las verdades de Dios, porque para eso estamos. Llegados hasta un punto, lo que quiere decir este pasaje es que no podemos y no debemos estar demandando la misma atención que cuando nosotros éramos bebés. Amén. Porque eso es lo que se espera, una progresión, una madurez, no una inmadurez. No ponernos más duros, sino maduros. Amén. Se habla de que debiéramos ser ya maestros, pero evidentemente no todos son maestros. O no todos los que se esperan, o los que esperamos que sean maestros lo son. ¿Y qué pasa o qué debemos hacer? Porque surge una pregunta. ¿Qué ocurre cuando este maestro demanda leche? ¿Qué pasa cuando este maestro no enseña, sino que demanda aprender? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Muy sencillo y es muy claro. La palabra de Dios nos dice que la iglesia no es la misma. La iglesia no funciona igual. La familia no funciona igual. Si se espera de nosotros ser maestros, ser guías. Cuando somos esposos, cuando somos cabeza de hogar, debiéramos guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. Nuestro testimonio debería hablar, si somos cristianos, debería hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa a veces? Cuando eso no sucede, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y ojo, hay consecuencias muy graves. Hay consecuencias muy graves que nos dice la palabra de Dios. Que si somos de tropiezo para otros, que si no somos maestros, sino que somos aquellos que ponen zancadillas, aquellos que no beben leche, que no toman alimentos sólidos, sino leche. Y eso lo vamos a ver más adelante. A veces hay que cuidarse más del inmaduro que del nuevo creyente, porque el nuevo creyente crece, pero el inmaduro se estanca y es de tropiezo a otros. ¿Han visto personas así? ¿O aquí no pasa eso? Aquí también pasa eso. No solo los que no enseñan son piedra de tropiezo, sino que contaminan a otros con sus palabras, con sus hechos, con su testimonio. Y se espera de los que llevan más tiempo en el Señor, que ya no son bebés, que debieran ser maduros y que debieran ser maestros, no lo hacen. Y escuchen bien, los inmaduros son estorbo para la obra de Dios. No es normal, es antinatural, es grave y no debe suceder. Es normal los tropiezos, porque la palabra de Dios nos lo dice. Vamos a Mateo del 6 al 7. ¿Saben que los tropiezos es normal que vengan? Dice la palabra de Dios que son necesarios. Mateo 18, versículo 7. Mateo 18, 7. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí en la palabra de Dios? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Problemas y tropiezos vamos a tener, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Vamos a leer ahora el 6. Ese mismo pasaje, pero el versículo anterior. Lo quería leer al revés. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, que dice, será bendecido y tendrá un lugar en el reino de Dios. ¿No? ¿Qué dice? Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan, pero ay de aquel que sea de tropiezo para alguno de mis hijos, de mis chiquitos, de mis niños. Nos habla de una responsabilidad que tiene el inmaduro delante de Dios por hacer tropezar al que va creciendo, a los nuevos.
El inmaduro demanda conocimiento y tiempo, pero al contrario debería ser al revés. Debería ayudar a la obra, debería ser de bendición y de edificación para otros, pero no, demanda tiempo, demanda conocimiento, y esto no debe ser así, porque no es la voluntad de Dios. Y es una realidad que la inmadurez te estanca. La inmadurez te lleva a andar en la carne, te lleva a caminar en la carne. Los inmaduros se quejan de que son mal atendidos, que ya no hay tiempo ya para ellos. Porque ahora hay que atender a los nuevos. Y en este punto yo quiero hacer un alto en el camino y quiero aclarar, no solo para los que nos ven, sino que los que están aquí. Yo lo digo en mi experiencia y creo que todos podemos decir exactamente lo mismo. No hay hora, no hay lugar físico en que nosotros no hayamos pedido ayuda y no se nos haya ayudado. Recuerdo que una vez nosotros llamamos al pastor a las 3 de la mañana por un problema. No sé si el pastor voló o no sé qué hizo, pero a los 2 minutos estaba ya al lado de nosotros. Yo hasta me asusté. No hay nadie en este lugar que pueda decir que no ha pedido ayuda y no se le ha dado. Si quiere consejería, recuerdo esa frase, pase a mi oficina. Si quiere una ayuda, pase a mi oficina. Pero el inmaduro demanda más, y más, y más, y más. ¿Y sabe lo que pasa? Que como pastor he visto, hemos aconsejado, no solo el pastor Nicolás, sino nosotros también hemos aconsejado a muchas personas, a mucha gente que nos ha pedido consejo. Pero una vez que uno habla con una persona y vuelve a hablar y le dice lo mismo y le repite otra vez y es paciente y es misericordioso, es bondadoso y le dice y le vuelve a decir y le vuelve a decir y le vuelve a decir y le dice otra vez y le dice otra vez. Esto es verídico, esto es verdad, no es broma. Una persona que pidió consejería y se estuvo 3 horas hablando con él. Y a lo último, al final, estaba en una esquina como triste, casi llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Es que no sé qué voy a hacer. ¿Y qué pasa cuando se le dice y se le dice y se le repite y se le vuelve a decir y se le dice y se le aconseja y se le vuelve a aconsejar y se le vuelve a aconsejar? Pasan los días, pasan los años, pasan los meses y se le vuelve a aconsejar y ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer con esa persona? Hacer lo mismo que hace a Dios. ¿Qué hace Dios? Vamos a ver en la palabra de Dios qué hace Dios. Dios lo deja al fruto de sus caminos. Dios lo deja. Dios, una vez insistiendo, a través de los pastores, a través de los hermanos, lo deja al fruto de su propio deseo. De hecho, el inmaduro en muchas ocasiones, como dice Primera de Reyes, no pide consejo a los que son más maduros o a los que deben ser maestros, sino que pide consejo a los inmaduros. ¿Y qué pasa cuando pedimos consejo a los inmaduros? Nos estrellamos. Tenemos aún más problemas de los que teníamos. Roboam, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 12, que Roboam lo iban a hacer rey y tenía una demanda del pueblo. ¿Y qué hizo él? El pueblo decía, tu padre nos ha agravado mucho, tu padre nos ha hecho, por favor, alivia la carga, por favor, no nos pongas tan pesada, disminuye tú algo, un poquito, porfa. ¿Pero qué dijo? Él dejó el consejo de los ancianos, de los más maduros,
Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 12:8. Pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, pero dejó el consejo de los ancianos, que el consejo que los ancianos le había dado. Pero una vez, dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a la palabra de Dios, Romanos 1:28. A ver qué dice la palabra de Dios, qué debemos hacer con esas personas que día a día, vez tras vez, año tras año, se le aconseja por lo mismo, y no hacen caso, no obedecen. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:28. ¿Quién lo quiere leer? Y esto es lo que hace Dios con nosotros. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo peor que le puede pasar a una persona, que Dios lo deje al fruto de sus caminos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, es decir, Dios los dejó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vamos al Salmo 81:12. Salmo 81:12 dice, cuando lo tengan me dicen amén. ¿Lo tienen? Salmos 81:12 dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué dice? Caminaron en los consejos del Señor y fueron bendecidos. Caminaron en sus propios consejos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Dios los deja al fruto de sus propios caminos. Y eso tiene consecuencias. Cuando nosotros no seguimos las instrucciones que hay en la palabra de Dios, las decisiones que tomamos, si no son conformes a su voluntad, tienen consecuencias. Y en muchas ocasiones las consecuencias son tan graves que duran para toda la vida. Por ejemplo, cuando los jóvenes o los adolescentes están conociendo a una chica, que aquí hay muchos adolescentes y hay jóvenes, y escogen a la persona que no es la adecuada. Y después comienzan los problemas. ¿Qué pasa con esas parejas? Que no siguen las instrucciones de Dios. A la larga tienen consecuencias. Y esas consecuencias son para toda la vida. Son cosas que no se pueden remediar y están ahí. Por eso a veces tomamos decisiones en la inmadurez. Por emoción, por las circunstancias, por lo que sea. ¿Y esa es la voluntad de Dios? Debiendo ser ya maestros, se actúa como niños. Debiendo ser ya maestros, enseñar a otros, damos mal testimonio. Y actuamos y se actúa como niños. Porque la inmadurez, ¿saben qué? La inmadurez te hace más duro. La inmadurez te lleva a la falta de compromiso. La inmadurez te lleva, escuchen bien, a otros pecados. La inmadurez te lleva al orgullo. La inmadurez te lleva a la crítica. La inmadurez te lleva a la doblez. Dices una cosa, pero por detrás dices otra. La inmadurez te lleva a la murmuración. La inmadurez te lleva a la falta de transparencia. ¿Y eso es lo que se espera? ¿Ese fruto es lo que se espera de un verdadero cristiano? No, ¿verdad? La inmadurez te lleva a la crítica, te lleva a ser creyente microondas, a calentar una silla por años, pero no haces más nada, solo calentar. Te lleva a ser como un maniquí, que no hace nada. Te lleva a ser automático. Y te lleva a ser también creyente mariposa. Es decir, cuando se te exige compromiso, cuando se te exige adelante, venga, se va. Y va de flor en flor, de iglesia en iglesia,
¿Conocen a alguien así? Yo conozco a muchas personas que son así. Pero eso es lo que te lleva a la inmadurez, a la falta de compromiso, al querer beber leche siendo ya maestro o aparentando ser ya maestro. Por eso yo no quiero dejar pasar la oportunidad de animarles y pedirles que dejemos de ser ya inmaduros. Como dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos y las palabras de Dios. Ustedes, debiendo ser ya maestros, debiendo enseñar a otros, debiendo ser testimonios de otros, quieren que todavía, venga, no pasa nada, tranquilo, venga, yo te cargo, como un bebé, yo te doy lechita. No se espera eso de nosotros. No se espera de creyentes que tienen años en una congregación. Amén. Por eso yo quiero llevarlos a la palabra. 1 Corintios 14:20. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? ¿Lo tienen? 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños, es decir, no seamos inmaduros, no seamos infantes. ¿En el modo de qué? De pensar, de entender, de discernir. Sino sed niños en lo malo, en la malicia, pero maduros ¿en qué? En el modo de pensar, en el modo de entender, en el modo de discernir, en el modo de actuar. No seáis, sino sed niños en la malicia, pero maduros, es decir, en el original son perfectos, completos, bien desarrollados en el modo de pensar. Hay un pasaje que a mí me encanta y que con esto termino. 1 Corintios 13:11. ¿Lo tienen? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Y qué dice? Mas cuando fui hombre, seguí jugando con lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. En el original, anulé, hacer ineficaz, cancelar, destruí, quité. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba, juzgaba, hablaba, daba testimonio de niño. Pero cuando fui adulto, quité de mi vida lo que era de niño, lo que era inmaduro, y seguí adelante. Y en este caso ya no importa lo que hagan los demás. Lo importante es lo que hagamos cada uno de nosotros en nuestra vida, la decisión que tomemos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos mirar con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, como personas maduras, íntegras. Dice, aprovechando bien el tiempo. No seáis insensatos, dice la palabra de Dios, sino entendidos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Ustedes saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Dios no los ha salvado. Esto lo escuché en un chico que lo dijo. Y tiene mucha razón. Dios no los salvó para que calienten silla. Dios no los salvó para que ustedes vean los videos y se conformen con eso. Yo creo firmemente con eso. Debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debiendo ser ya maestros. La papilla nos atraganta y no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios. Os ruego, hermanos, en Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación en la que fuisteis llamados. Más adelante dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Hay otro pasaje de la Biblia en Efesios 5. Despiértate tú que duermes, te alumbrará. Y en otro pasaje también lo dice, despiértate tú que duermes. Y Cristo te va a alumbrar. Cristo te va a dar la luz necesaria para ser maduro. Pero ¿qué debemos hacer? Dejar lo que era de niño. Comprometernos delante del Señor, porque en nuestras vidas debe haber una progresión. Debe haber un crecimiento espiritual. No podemos vivir, andar, hablar, compartir lo que compartimos como niños, sino debemos ser maduros, debemos ser adultos en la manera de pensar, de juzgar y de actuar, como lo haría un cristiano. Saben, los discípulos, cuando comenzaron, Pablo, Juan, Pedro, no eran los mismos cuando conocieron al Señor, que Dios les transformó su vida al final de sus días. Hubo una progresión, hubo una madurez de salir corriendo porque lo iban a apresar, de maldecir 3 veces, de allí a entregar sus vidas por el Maestro. ¿Qué vas a hacer tú? Queremos una mejor familia, queremos una mejor esposa, queremos un mejor esposo, queremos hijos que se sometan en todo. Pero no nos sometemos a Dios. Debiendo ser testimonio, debiendo ser ya maestro para nuestra familia, nuestros hijos nos corrigen. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas tú? Mi madre me decía cuando era rebelde, ¿qué esperas tú de la vida? ¿Vas a seguir siempre siendo así? ¿Van a seguir siempre siendo así ustedes? ¿O quieren realmente cambiar? Porque si quieres cambiar, Dios está dispuesto. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere que te comprometas con Él. Da igual que el vecino no se comprometa. Da igual que el pastor no se comprometa. Da igual que Montaña no se comprometa. Queda poco tiempo, señores. Da igual que mi esposa no se comprometa. Da igual que mi madre no se comprometa. Pero yo he dicho, voy a alabar al Señor y voy a comprometerme con Dios. Y eso he hecho. Cuando yo era niño, pensaba como niño. Pero cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. Deseché. ¿Lo desecharás tú? Y esto no va solo a los más grandes, a los adultos. También va para los niños y para los jóvenes. ¿Qué van a hacer con sus vidas? ¿Van a seguir de listos por la vida? ¿O realmente van a ser ejemplos a sus compañeros? Hacer lo mismo lo hacen todos. Decir groserías lo hacen todos. Portarse mal lo hacen todos. Ustedes saben que la voluntad de Dios es obedecer. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Obedecer a sus padres, someterse. ¿Pero qué espera? Debe haber un cambio en los que vienen a la iglesia. Porque si venimos a la iglesia es porque queremos cambiar, no porque queremos aparentar ser algo. Recuerdo que un cliente me comentó en una ocasión de que ¿por qué yo era así? Se le había caído, creo que eran 10 euros o algo así. Se los devolví, corrí y se los devolví. Yo pude dar testimonio. Si hubiese sido en mi vieja vida, seguro no estuviesen esos 10 euros. Pero hay una progresión. Debe haber un cambio, debe haber una madurez, no una inmadurez eterna. La inmadurez eterna, ¿sabes dónde te va a llevar? A ser excluidos de la gloria de Dios. Y eso lo estuvimos comentando en Corralejo el viernes. Excluidos, apartados de la gloria de Dios.
La mies es mucha. ¿Han escuchado ese pasaje? La mies es mucha. Pero hay muchos inmaduros. Y pocos obreros. Ustedes deciden qué quieren hacer con su vida. Yo he decidido, como dice la canción, seguir a Cristo y no volver atrás. Quien quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener, pero Dios va a estar con nosotros. Sígame, sígueme. Deja lo que era de niño. Sé maestro de otro. Lo que Dios te ha hablado, compártelo con otro. No seas inmaduro. Amén. Yo lo único que quiero terminar con decirles que yo, como pastor de esta congregación, no quiero que ustedes, muchos de ustedes, sigan caminando hacia atrás. Quiero que, como dice Pablo, se extiendan hacia adelante al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes se piensen, que mediten y que realmente, como dice Colosenses, busquen primero las cosas de arriba y no las de la tierra. Las cosas temporales te van a llevar a la inmadurez. Las cosas eternas te llevarán a la madurez segura. Si le entregas tu vida a Cristo, serás maduro. Dios te ayudará, a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que las dificultades sean muchas. Tropiezos vamos a tener, pero no por eso dejamos de alabar a Dios, de seguirle y de bendecirle, porque es lo necesario. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:27, que nos comportemos como es digno del llamado que tenemos. ¿Estarás dispuesto a dejar lo que era de niño, a quitarlo de niño de tu vida y serás maduro? Sin Dios es imposible. Es una frase que se me quedó y que de verdad, analizándola en un estudio de los jueves que el pastor comentó, si Cristo vive en nosotros, debe haber un cambio. No debemos imitarle, debemos dejar que Cristo vive en nosotros, y de nosotros Él producirá el cambio en nosotros y seremos diferentes. Yo no quiero ser como el pastor, yo no quiero ser como Montaña, yo quiero ser exactamente a la viva imagen de Cristo. Pero si no me acerco a Él, va a ser imposible. Si no me comprometo con Él, si no me aparto para Él, imposible. Seguiré siendo el mismo inmaduro. Si para las cosas del mundo somos muy maduros, aún más debemos serlo para las cosas eternas, para las cosas espirituales, para las cosas de arriba. Es verdad que la mies es mucha y a veces no tenemos la capacidad o no estamos lo totalmente conscientes de la responsabilidad que tenemos, porque nos ven por internet. Miles de personas, señores, miles de personas nos ven a través de la web. Miles de personas están siendo engañadas y se apartan de esas iglesias apóstatas y se alimentan de los vídeos que tenemos. Hay pocos obreros, pero la mies es mucha. Se espera que nosotros como maestros salgamos a predicar a las naciones. ¿Pero qué vas a hacer tú? El pastor se puede ir mañana. Yo seguramente me iré. ¿Quién estará aquí? Esperemos que Iris, esperamos a Iris. ¿Quién va a cantar en la alabanza?
¿Qué esperamos, señores? Este mensaje no solamente fue para ustedes, sino también para mi vida. Mucho tiempo de mi vida fui inmaduro. Pensé como niño, debiendo ser ya maestro. Casi destrozo mi matrimonio. Fui inmaduro una vez, partí en dos la iglesia, dividí la iglesia. Situación terrible. No era consciente del daño que hacía. Pero cuando fui adulto, dejé lo que era de niño. Cuídate, esfuérzate, busca a Dios, comprométete con el Señor. En el Señor no hay nada malo, nada. Yo no he encontrado nada malo, ni lo hay. En el Señor hay plenitud de gozo. A pesar de que no tengamos nada, en el Señor hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Yo quiero terminar, que nos pongamos en pie y oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Solos no vamos a tener absolutamente nada. Si no nos comprometemos con Dios, seremos los mismos inmaduros de siempre, porque Dios es el que va a transformar nuestras vidas. Sin Dios, por mucho esfuerzo que hagas, por muchos años que pasen, serás el mismo siempre. No te excuses. Moisés presentó muchas excusas, pero llegado un tiempo, maduró y se comprometió. Que yo soy tardo para oír, para hablar. Es que yo soy muy joven. Es que yo tengo mis planes. No permitan que la pereza, que la juventud o la vejez